La muerte de los 12 apóstoles de Jesús se relata en diversas fuentes históricas y escritos cristianos, aunque muchas de estas versiones están basadas en narraciones orales y escritas, que se han transmitido a lo largo de los siglos. Aquí hay un resumen general de lo que se ha documentado, que sucedió con cada uno de los apóstoles. Simón Pedro fue uno de los apóstoles más prominentes en el cristianismo, por su cercanía y activa participación en el ministerio de Jesús. Según las narraciones, Pedro fue martirizado durante el reinado del emperador romano Nerón. Se cuenta que Pedro fue crucificado boca abajo en Roma, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 a 68 después de Cristo. El apóstol Andrés, se dice que Andrés predicaba activamente el cristianismo en la región de Acaya, en Grecia, y fue arrestado por las autoridades romanas debido a su fe. Durante su martirio, se cuenta que mostró gran valentía y fortaleza en su sufrimiento, predicando incluso desde la cruz hasta el último momento de su vida. Cuentan que fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, alrededor del año 60 después de Cristo. Apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, este apóstol se convirtió en un ejemplo muy seguido en la cristiandad, especialmente en España, donde se desarrolló el famoso Camino de Santiago, una importante ruta de peregrinación que culminó en la Catedral de Santiago de Compostela. Fue decapitado por orden de Herodes Agripa y en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. El apóstol Felipe, la muerte del apóstol Felipe no está tan documentada como la de algunos otros apóstoles, y gran parte de lo que se sabe proviene de narraciones cristianas antiguas. Según algunas fuentes, fue crucificado en Hierápolis, Frigia, actualmente, Turquía, alrededor del año 80 después de Cristo. Bartolomé, la muerte del apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael en algunos evangelios, está envuelta en diferentes narraciones, y no hay un consenso claro sobre los detalles exactos de su muerte. Los relatos varían, algunos dicen que fue crucificado, otras que fue desollado vivo y luego decapitado, posiblemente en Armenia. Apóstol Tomás, según la versión cristiana, Tomás predicó el Evangelio en diversas regiones después de la ascensión de Jesucristo, llegando hasta la India. Sin embargo, hay diferentes versiones sobre cómo murió. Tradicionalmente se dice que fue apuñalado hasta la muerte en la India alrededor del año 72 después de Cristo. El apóstol Mateo. La muerte del apóstol Mateo, también conocido como Leví, es menos documentada que la de algunos otros apóstoles, y gran parte de lo que se conoce proviene de narraciones cristianas antiguas. La versión más comúnmente aceptada sobre la muerte de Mateo, es que fue martirizado en la ciudad de Etiopía, también conocida como Abisinia, alrededor del año 60 después de Cristo. Se dice que fue apuñalado con una lanza o decapitado, aunque los detalles exactos varían según las fuentes. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado Santiago el Menor. Según algunas narraciones, Simón fue martirizado junto con otro apóstol, Judas Tadeo, alrededor del año 65 después de Cristo. Se dice que ambos fueron crucificados en Persia por predicar el Evangelio de Jesucristo y resistirse a las autoridades locales. Según varias versiones, fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén y luego lapidado alrededor del año 62 después de Cristo. Judas Tadeo. Según algunas versiones cristianas, Judas Tadeo fue martirizado alrededor del año 65 después de Cristo. Se dice que fue ejecutado en la ciudad de Beirut, en el actual Líbano, por predicar el Evangelio de Jesucristo y resistirse a las autoridades locales. La narración afirma que fue martirizado en Persia alrededor del año 65 después de Cristo. Simón el Celote. Según algunas versiones, Simón el Celote habría predicado el Evangelio en Persia, donde eventualmente fue crucificado o aserrado por la mitad. Otras fuentes sugieren que pudo haber sido martirizado en Britania. Judas Iscariote.
Después de traicionar a Jesús, según el relato bíblico, se sintió tan abrumado por el remordimiento que se suicidó, aunque algunas escrituras dan diferentes versiones sobre cómo ocurrió su muerte. El apóstol Juan. Juan había vivido hasta una edad avanzada y murió de muerte natural en Éfeso, en Asia Menor, ahora parte de Turquía, alrededor del año 100 después de Cristo. Se dice que fue el único de los apóstoles que no murió como mártir, aunque sufrió persecución y exilio por su fe en Jesucristo. Es importante tener en cuenta que algunas de estas narrativas son parte de investigaciones cristianas y tienen respaldo histórico, basado en escritos alternos a la Biblia. Las circunstancias exactas de la muerte de cada apóstol pueden variar según las fuentes y las interpretaciones religiosas. Que Dios nos ayude a serle fiel hasta la muerte para alcanzar la vida eterna. Dios les bendiga. Suscríbete, dale like y comparte.